Muy bien. Doña Ana Maestro tenía una Sí, muchísimas pregunta. gracias. Muchas gracias a los señores ponentes por sus magníficas y didácticas intervenciones. Mi reflexión es la siguiente. Empiezo por dos datos. Hace unos 5 años, tal vez, el profesor Román Cendoya publicó un libro que se llamaba La RR, Evolución, y ponía de manifiesto el gran reto al que se enfrenta la sociedad, voy a decir occidental, porque lo que a continuación vamos a exponer se circunscribe a este ámbito geográfico, especialmente. Bien, ponía de manifiesto, como ha abundado el profesor, que la robotización de la cual habló el doctor Borrego y la tecnología, evidentemente, ha llevado al paro y va a llevar, abundo en el dato que usted ha dado, profesor, no sé, creo que Telefónica, públicamente se puede decir, va a despedir a no sé cuántos miles de empleados. Bien, entonces creo que la instauración de la renta básica, obviando las manifestaciones más o menos similares que hoy existen en un Estado social de derecho, creo que no sería la solución, sino que el gran reto al que se enfrenta, repito, el hombre occidental posmoderno, por utilizar un término tan manido, es creación de puestos de trabajo compatibles con la emergencia y la presencia física casi, ¿no? Física real, de la robotización. Cito un ejemplo, que lo puse yo en el ámbito académico que ustedes conocen. El profesor Borrego nos dijo, en Japón, las cuidadoras de ancianos, las personas que hemos citado, que llevan a determinadas personas, etc., han sido o están siendo sustituidas por robots. Concretamente tienen todas nombre femenino. Nos citó una tal Sofía. Bien, pues esta robota habla con el anciano, le lleva, le trae, le cuida. Bien, ¿qué hacemos pues? Imaginémonos en España esta figura laboral. Desde el punto de vista de derecho laboral, el empresariado dijo que sería una solución si pongo 3 robots en una empresa, pues que coticen a la seguridad social, como si fueran personas físicas. Pero creo que es importante fijarse en la creación de nuevos puestos de trabajo, una nueva, como dice Román Cendoya, revolución de trabajo que cree, abundando en lo mismo, puestos de trabajo compatibles. Es lo que estoy viendo que no se ha solucionado. Muchas gracias. Si hay alguien que quiere intervenir en la mesa. Yo esto contestaría con un tema de largo alcance ya. Y es, quizá el problema está en la educación. Si a un niño de 3 años ya se le empieza a dar un teléfono móvil y todo esto, ya está robotizado él. Claro. Y claro, en primer lugar, yo creo que la educación debería ser sobre todo humanista. Es decir, que hasta los 17 años no tocase ningún artefacto de esto, prohibido hasta los 17 años. Y entonces enseñarle historia, enseñarle en fin, todos los aspectos de una educación humanística que le hiciera ser capaz de producir más demanda en el futuro. Pero claro, un hincha de fútbol, es decir, los deseos del cuerpo tienen techo. Es decir, si yo voy a comer a un restaurante, al salir del restaurante no puedo ir al del frente, ¿no? Ahora, si yo soy un aficionado a Egipto antiguo y me he acabado de leer un libro sobre Egipto antiguo, salgo a pasear y paso por delante de un escaparate que es una librería y veo que ha salido un libro que no conozco, yo me lo compro inmediatamente. Pero claro, porque los deseos o los consumos espirituales no tienen techo. Y entonces, uno de las, en fin, digamos, un túnel sin salida que tiene la economía esta materializada, que solo son consumos de tipo material, es que tienen techo. Y claro,
Cuando tienen techo, pues entonces se termina todo. Había que ir a una, como decía antes, una educación de los niños que hasta los 17 años solo se dedican a estudiar Egipto antiguo, astronomía o lo que sea, pero no manejan ningún teléfono móvil ni ningún ordenador. Probablemente esto generaría una demanda de puestos nuevos, gente que enseña arte egipcio o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, esto es una idea ya muy a largo plazo, ¿no? Ya. Había un economista francés, Emma Saury, que decía, los hombres una vez alimentados, vestidos y en fin, cubiertas todas sus necesidades de tipo material, siempre se podrían prestar servicios unos a otros, pero se podrán prestar servicios a otros si son gente educada, pues son hinchas de fútbol, no nada más que pegarse bofetadas entre ellos, ¿no? Pero claro, esto es una idea ya muy a largo plazo, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Gracias. El profesor Fernández Arcinjo tenía interés brevemente, y luego tenemos 2 palabras más pedidas y ya con esto concluiremos. José María me acaba de quitar lo que iba a decir. No creo que estoy de acuerdo con que la robotización va a crear un nuevo marco laboral o de trabajo, como la revolución industrial lo hizo, pero no creo que acabe con el trabajo. Habrá que reventarlo. Evidentemente, el trabajo como necesidad económica para poder sobrevivir se ha reducido. Hoy en día trabajamos 40 horas, todavía, pues cuando yo era joven y trabajaba los sábados, ahora no trabajo. Vamos a tener menos necesidad para poder comer de trabajar. Pero para contribuir a satisfacer las necesidades del ser humano siempre encontraremos trabajos, porque las necesidades del ser humano son ilimitadas. Evidentemente, si no son necesidades creadas a nivel axiológico o económico, se tendrán que crear y se crean a otro nivel, que sea el ético, el estético, el cultural, y sobre todo en todo el tema de cultural y de ocio. Y esa revolución habrá que producirla, ¿no? Pues exactamente igual que se produjo el paso de la mano de obra, digamos, al manejo de las máquinas, pues ahora ya las máquinas van a funcionar solas, pues tendremos que pasar a otro lado y eso habrá que reinventar. Muchas gracias. Una palabra aquí pedida. Sí, y quiero constatar de que la renta universal es bastante difícil de implementar. ¿Por qué? Pues porque si ahora mismo hay un número determinado de beneficiarios, de posibles beneficiarios, si nos entran 10 millones más de inmigrantes, ¿qué pasa? Que había que extenderlo también a ellos también. Un país como este local tiene un aforo, y si sobrepasamos un aforo no tenemos ni aire para respirar. En cuanto a los puestos de trabajo o los incentivos, lógicamente, vamos a ver, aquí se ha descendido bastante la calidad del puesto de trabajo en España. Antes aquí se producía y ahora se distribuye, que no es lo mismo. Y entonces, claro, una persona que antes ganaba 2.000 euros produciendo, ¿qué pasa? Que ahora le ofrece un trabajo de 900 euros, incluso menos de lo que le paga la prestación por desempleo. En cuanto a las pobreza, efectivamente hay pobreza distinta. Hay pobreza severa y luego hay una clase de pobreza que también se puede decir, hoy día el estado de bienestar garantiza una sanidad básica, garantiza una educación básica. La alimentación ya no es tan básica, ya no está garantizada. Pero donde yo creo que se lastra de verdad una familia es la vivienda. Yo siempre digo que la única pena que se cumple en España de 30 años es la hipoteca. No hay ninguna otra pena que se cumpla más que esa, la de 30 años. Entonces yo creo que ahí sí tendría que hacer un esfuerzo el estado de bienestar para compensar los ingresos, posibles ingresos, en la deriva de la vivienda, que creo que es el gran lastre de las familias. Muchas gracias, profesor Llamas. No, a ver, con respecto a, curiosamente, el tema de la vivienda, que también es un tema muy en boga. España es un país de propietarios. Más del 80% de las familias españolas posee una vivienda en propiedad. Casi el 90% de los hogares españoles posee una vivienda en propiedad. Estoy hablando de memoria, pero... De aquí para atrás, De aquí para atrás, pero un poquito menos del 90% posee una vivienda en propiedad. El 40% tiene 2 o más viviendas
y además no hay discriminación entre rentas altas, medias o bajas. Las rentas altas, medias o bajas son en su mayoría, propietarios de vivienda. Entre otras razones, y tiene una explicación, entre otras razones porque el ahorro de los españoles se ha centrado en el sector inmobiliario. A diferencia de otros países donde había mercados financieros más desarrollados, en los años 60, 70, las familias norteamericanas invertían en bolsa de forma mucho más natural, de forma mucho más normalizada, de forma mucho más fácil. Pues en España el desarrollo de los mercados financieros llegó mucho más tarde, y lo que hacía la gente para defenderse, entre otras cosas, de la inflación, que hay que recordar, ahora con el euro las tasas de inflación son del 2% menos, pero en España durante, iba a decir décadas, siglos, la inflación ha sido de 2 dígitos. Y claro, si tú tenías el dinero guardado en el colchón o lo tenías en el banco, estabas perdiendo un dineral. Consecuencia, ¿qué hacía el español medio? Compraba vivienda. Y gracias a una ley hipotecaria, que por cierto ahora han cambiado, creo que desde mi punto de vista para mal, la ley hipotecaria en España tenía más de un siglo de vigencia, y esa ley hipotecaria, que garantizaba la recuperación del bien hipotecado, es decir, la vivienda en caso de impago, por parte del acreedor, como no puede ser de otra forma, eso es lo que facilitó mucho el acceso a la propiedad inmobiliaria a rentas medias, bajas y altas. Y bueno, yo creo que eso ahora ha cambiado y, como digo, va a tener consecuencias a medio y largo plazo, en el sentido de que muchas rentas medias y bajas no van a tener acceso al crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque no se garantiza la recuperación del bien hipotecado en caso de impago. Si tú le dices al banco, oiga, si es que la persona a la que usted le ha concedido un préstamo no le paga, usted no puede recuperar la vivienda como mínimo hasta que pase un año de impagos, 12 meses. Y encima, con una serie de cláusulas que, como no estén las cláusulas que yo considere que sean las adecuadas, no se va a recuperar. Si usted pone impedimentos a la recuperación del bien hipotecado, ¿cuál es la consecuencia? Lógica, que el banco va solo a conceder crédito a aquellas familias que tengan un umbral de solvencia mucho más elevado del que había anteriormente. De tal forma que trabajo indefinido, empezando por ahí, contrato indefinido, rentas medias altas y avales. Usted, en caso de impago, yo a lo mejor no recupero el bien, pero usted, el fondo de inversión que tiene, me lo quedo yo. Si necesito necesito 2 avales o un aval adicional a la vivienda, es decir, se restringe el crédito. Pero bueno, esto es otra cosa. Simplemente me gustaría señalar, y con esto acabo de verdad, un mensaje positivo y otro negativo con respecto a lo que se ha comentado. Empezando por el negativo, para acabar con buen sabor de boca. Empezando por el negativo. Comenta don José María, con un nivel mínimo de ingresos se reduciría de forma sustancial la envidia. Soy pesimista, soy muy pesimista, y solo les voy a dar 2 ejemplos. Lenin era burgués, Karl Marx era burgués, y Pablo Iglesias es un gran burgués. Es decir, que los máximos adalides del comunismo, Fidel Castro era hijo, su familia era terrateniente en Cuba. Terrateniente. Él pudo estudiar en la universidad, y las revoluciones comunistas nunca parten del campesino ni del obrero. Bueno, eso ya es una mentalidad del siglo pasado, evidentemente. No parte de las rentas más bajas ni más humildes. Parte de las élites de la sociedad, de los burgueses, de los grandes burgueses o gente que tiene solucionada la vida y bueno. Entonces, Pablo Iglesias es renta alta. Y la inmensa mayoría de votantes de Podemos son rentas altas. Gente educada en universidades y rentas altas. Entonces, la envidia, que es el germen de muchos de los males que acontece a la sociedad, no tiene, creo que por desgracia, don José María, no tiene que ver con que se garanticen unas rentas mínimas. Parte por una cuestión de pura envidia. Es decir, de que el que tiene el que se gana bien la vida, pues muy posiblemente culpe de todos sus males al gran millonario, Amancio Ortega. Amancio Ortega, pobre hombre, que da de comer a 200.000 familias. Amancio Ortega da de comer a 200.000 familias, en España y en el resto del mundo. 200.000 familias. Le garantiza el mejor sueldo del sector de la distribución a nivel nacional y a nivel internacional. Y encima dedica cientos de millones de euros al altruismo.
comprándole máquinas para curar el cáncer, construyendo hospitales o dinero para la beneficencia. Y aún así, ¿cómo reacciona la extrema izquierda? ¿Cómo reaccionan los comunistas y cómo reaccionan en general los ignorantes que hay en este país? Condenando a Amancio Ortega, que es un gran malvado. Entonces yo, por desgracia, ese es el mensaje negativo. Y para acabar con el mensaje positivo, creo que la robotización o lo que estamos viviendo ahora, creo, sinceramente, soy muy optimista con respecto al futuro. Muy optimista. Estamos viviendo la mejor época, creo que lo he repetido en alguna otra ocasión que he tenido el gusto de que me invitaran a este foro. Estamos viviendo la mejor época que ha vivido la humanidad en su historia. Somos unos auténticos privilegiados. La pobreza en términos absolutos ha caído por debajo del 10% de la población mundial, menos del 10%. Hace 2 siglos, más del 90% de la gente del mundo, del planeta, tenía lo mínimo o ni siquiera lo mínimo para subsistir. Hoy en día contamos con una serie de comodidades brutales. Países que antes eran tercermundistas hace 50 años, me gusta mucho el ejemplo de Singapur, quitando el tema autoritario y demás. Singapur es un gran ejemplo de cómo, haciendo reformas económicas correctas, se puede salir no solo de la pobreza, sino encabezar la renta per cápita a nivel mundial. Singapur era un país tercermundista, la gente se moría de hambre hace 60 años, 70 años. En la actualidad tiene una renta per cápita que cuatruplica a la renta per cápita española. En Singapur, lo que se considera renta media es aquí considerado renta alta. Es decir, una renta media en Singapur es casi un millonario aquí en España. Entonces, y con esto, lo mismo sucede con China, lo mismo sucede con India, los 2 países más poblados del planeta, donde cada día hay decenas, cientos de miles de personas que pasan de la pobreza a las rentas medias, a la clase media, a constituir una clase media. Por lo tanto, la robotización creo que va a contribuir todavía más en ese sentido. Porque si la revolución industrial hizo que muchas sociedades pasaran de una economía agrícola, que la economía agrícola no hay que recordarla como con añoranza, se me caen las lágrimas. La economía agrícola era durísima, de trabajar de sol a sol, arando el campo con animales, o tú mismo, con un trabajo manual brutal. ¿Qué permitió la revolución industrial? La llegada de la maquinaria, la llegada de la industria, la emigración del campo, donde el nivel de vida era tremendamente penoso, a la ciudad, donde, a pesar de que esa imagen que nos venden las industrias, la gente trabajando 14 horas, la gente no es tonta. Si la gente migraba del campo a la ciudad, es porque se producía una mejora en su nivel de vida, evidentemente. Al igual que la gente no es tonta y escapa de los países comunistas para ir a países capitalistas. Yo jamás he escuchado, aún estoy esperando a día de hoy que alguien de los muchos comunistas que hay en España vayan voluntariamente a Corea del Norte o a Cuba, a no ser que sean grandes potentados y puedan vivir de rentas o sean amigos del régimen. Pero yo no veo a un obrero español o a una clase media española o a un desempleado español intentar buscarse la vida en Cuba o en Venezuela. Más bien sucede al revés. Cubanos y venezolanos emigran, bueno, cubanos no porque no pueden. Los venezolanos emigran a España. Curioso, ¿verdad? Qué malo es el capitalismo, pero cuando todo el mundo quiere vivir en países capitalistas. Entonces, ¿con esto qué pretendo decir? Simplemente que soy tremendamente optimista con respecto al futuro de la humanidad y al futuro de la economía mundial. Gracias, en buena parte, a la revolución que estamos viviendo ahora, la 4ª revolución industrial, la 4ª revolución tecnológica de robotización que nos va a facilitar la vida, que va a aumentar la productividad y que, en línea con lo que se está sucediendo en las últimas décadas, como bien se ha comentado en la mesa, cada vez vamos a vivir mejor y a ganar más dinero trabajando menos horas. Y yo creo que eso lo que nos lo va a facilitar es, entre otras muchas cosas, la revolución tecnológica. Bueno, yo estoy de acuerdo en que debemos ir concluyendo. La introducción de maquinaria, por ejemplo, cuando se introdujo en Inglaterra la maquinaria textil, pues los obreros destruían las máquinas. Pero puede ocurrir que la robotización esta no sea como inventar la locomotora, sino que sea una cosa mucho más fuerte y potente que deje sin trabajo en la calle a mucha gente. Y entonces se relaciona a plazo inmediato con alguna renta básica o algo parecido, y a largo plazo con lo que decía antes, es decir, que haya nuevas posibilidades de trabajar en actividades espirituales, porque lo material está a tope.
Muchas gracias. Pues vamos a concluir. En cuanto a la envidia, no he dicho que no la haya, sino que no debiera haberla. Vamos a concluir. Había una, gracias profesor Méndez, había una palabra pedida, pero lo lamento amigo porque no nos tiene, pero le doy el incentivo de que si viene el jueves, yo le doy la palabra el primero a usted, porque el jueves hablaremos sobre el momento político español y con elecciones aquí a la vuelta de la esquina habrá Javier Horcajo, Agapito Maestre y Fernando Muñoz. Y les recuerdo que el libro de Fernando Muñoz está aquí disponible para ustedes de forma gratuita. No se olviden de la página verde que les da a ustedes el poder de contribuir al sostenimiento de la Asociación Estudios de Axiología, y ya ven estos regalos que con tanta liberalidad y generosidad pues hacen a los ciudadanos.